Las empresas creativas pueden ser definidas como entidades que tienen su origen en la creación, habilidad y talento individual, que tienen un potencial de creación y de riqueza, y de puestos de trabajo mediante la generación y explotación de propiedad intelectual. El potencial de creación de las industrias y empresas creativas reside en el hecho de que no hacen uso de factores y que falta en la mayoría de los países pobres, tal como el capital y los recursos naturales. En cambio, hacen uso de la creatividad y el talento de recursos de todos estos países que están generosamente dotados. Es por esto que se dividirá en dos ramas para el beneficio de las personas conformadas en las empresas creativas, los cuales son la propiedad intelectual, que protege los inventos, los diseños industriales, las marcas comerciales, las marcas de servicios y los nombres de comerciales y las designaciones geográficas. Los derechos de autor, que protegen a los trabajos literarios y artísticos que protegen a sus autores, aquellos de que se copian. De ahí el autor tenga sus derechos específicos que solo él pueda ejercer. Existe una marcada diferencia entre los derechos de autor y las patentes. Los derechos de autor protegen la forma de expresión de una idea, mientras que las patentes protegen una propiedad, idea o invento. De esto se hablará más en el OBI número 11. El OBI-11 nos habla de la selección de una correcta estrategia de expansión para una empresa creativa, que nos permita generar ingresos de la producción, inversión futura y remuneración. Para ello nos hablan de tres tipos de lógica de valor. La primera es la cadena de valor, que consiste en una actividad económica que sea secuencial y lineal. El proceso global tiene un inicio y un cierre y la producción es en serie y repetitiva. La segunda es la tienda de valor y su objetivo principal es solucionarle al cliente un problema antes desconocido, sin resolver. No tiene ningún inicio ni cierre y solamente se basa en que el cliente reconozca la utilidad del recurso y lo consuma una vez que éste se renueve o cambia. Por ello, para esta es necesaria la innovación. La tercera es la red de valor, que consiste en simplificar el contacto entre personas u organizaciones, como las empresas de telefonía o de transporte. No hay un punto de inicio final y las actividades son paralelas, no lineales. Pues estas estrategias cambian dependiendo del tipo de empresa, pero pues con respecto a las empresas creativas, sobre todo varía el tipo de producto. Si este producto es intangible, se deberían buscar generar confianza en el cliente para que decida si compra ese producto o si es distinto pues a otras cosas que ha visto antes y por eso le llama la atención. En el caso de que sea un producto tangible, el valor de este se ve más representado por la marca, el diseño y la calidad. Hablaré sobre el OBI-12, que son las formas institucionales de las empresas. La lógica del valor de las empresas creativas desempeñan un papel importante en el diseño institucional de las mismas. Por diseño institucional nos referimos a la elección de una forma legal y a la modificación de esta forma específica a lo largo de un periodo de tiempo. Existen los tres factores que determinan la elección del tipo de empresa. El argumento del coste de la transacción, que es cuando una empresa necesita hacer aparecer nuevos bienes o servicios para estimular su propia actividad y puede elegir entre producir internamente o comprarlos en el mercado abierto. Existe el otro que es financiación y el otro que es riesgo moral. Estos dos son la necesidad de financiación cuando puede influir en la elección de una forma empresarial. Este argumento es bien conocido en la gestión de empresas culturales, que es el ejemplo más importante de una empresa creativa. Dado que existe un elevado grado de incertidumbre sobre la demanda futura de sus productos, estas empresas tienen que cubrir costes negativos. Las creaciones provenientes del intelecto humano son hechas por personas, entidades o empresas autoras del mismo. Lo que hace la propiedad intelectual es otorgarle unos beneficios al autor por el hecho de haber sido el ejecutor de dicha creación y que la inversión dedicada a realizar dichos activos sea devuelta a partir de diferentes mecanismos de retribución. La propiedad intelectual se divide en dos: los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor son aquellos que protegen los productos, servicios, experiencias creadas o como tal el activo que se está ofreciendo. Para poder obtener se debe realizar la previa comprobación de originalidad. En el número 2 tenemos propiedad industrial, que son aquellos derechos que son un conjunto que requieren por lo general ser registrados para proteger a su creador. Por ejemplo, nombres comerciales, marcas, diseños industriales, patentes, etc.
Como conclusiones, tenemos que los derechos y la propiedad industrial son conceptos distintos que engloban diversos derechos, reglas y obligaciones, pero que pueden ser compatibles entre ellos. Podemos también tener un nombre que identifica a nuestra empresa y muchas marcas registradas a su nombre. Un ejemplo de ello podrían ser los estudios de diseño, que producen diferentes activos a partir de su autoría. La marca del estudio es dueña de todos los diseños que ofrece y es dueña de su propia marca registrada que la diferencia de las demás empresas. Por último, el registro es necesario si queremos darle un valor añadido a nuestra empresa, de algunos derechos de propiedad industrial como la marca o el nombre comercial.